Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Juctanzón Núñez y en esta ocasión les presentaré el tema de Pneumocystis jirovecii. Este tema corresponde a la asignatura de Microbiología Clínica 2, en el cual abordaremos la fisiopatología que provoca este patógeno, los objetivos, el tratamiento, el diagnóstico y el pronóstico de este mismo. Cabe recalcar que los objetivos primordialmente serán seis, el cual el primero será conocer los procesos del patógeno, identificar las características microbiológicas y morfológicas, identificar los factores de virulencia, identificar las características clínicas de la enfermedad, poder precisar métodos diagnósticos para así brindar un tratamiento adecuado y oportuno. Cabe recalcar que las generalidades de este mismo es que es considerado un patógeno oportunista. Pneumocystis jirovecii es un patógeno oportunista extracelular. Este afecta a pacientes inmunocomprometidos, mayormente en pacientes con VIH positivo. Esta produce una neumonía intersticial atípica con grave pronóstico. Cabe recalcar que esta tendrá grave pronóstico si no es tratada o no es visualizada a tiempo. La morfología de esta. Es considerado unicelular y eucariote. Estas va a tener dos formas evolutivas. La primera va a ser en forma de quiste, el cual va a tener una apariencia de óvalo que va a medir de 5 a 8 micras y el trofozoito es polimórfico, va a tener prolongaciones en su superficie y esta suele anclarse al alveolo. Estas prolongaciones va a ser la que éste utilice para poderse anclar al alveolo. Cabe recalcar que van a tener que estas dos formas se encuentran albergadas en el alveolo. Esta va a ser un patógeno que va a estar distribuida en la naturaleza de forma asintomática, pero no todas las personas las presentarán, puesto que a esto depende mucho el sistema inmune y muchos factores que veremos a continuación. El grupo de riesgo, inmunodeficiencias primarias, estas más que nada van a ser recién nacido, generalmente antes del primer año de edad. Cabe recalcar que esta va a ser rara, pero no hay que descartarlas. Esta se debe sospechar en inmunodeficiencias primarias. El segundo grupo de riesgo van a ser en enfermedades hematológicas, las cuales van a ser linfomas o leucemias, en leucemia linfoblástica aguda, que va a ser una de las más comunes, y en algunos fármacos que aumenten la producción de estas enfermedades. Cabe recalcar que también van a verse involucradas las terapias de alteraciones monoclonales, las cuales estas van a inducir a una depresión de los linfocitos en un periodo estimulado o estipulado de 12 a 18 meses. Estas pues va a tener un lapso considerado, pero veremos a continuación que este patógeno puede vivir mucho tiempo en la superficie o en el huésped. Y en tumores sólidos, estos más que nada se van a deber a corticosteroides, que estas incrementan el riesgo de padecer Pneumocystis jirovecii. Pneumocystis provocado por el patógeno jirovecii. Cabe recalcar que en pacientes fumadores o con daño pulmonar puede haber una colonización mucho mayor
y por esto, porque son mucho más vulnerables. Las manifestaciones clínicas que van a presentar va a ser malestar general, va a presentar astenia, va a provocar una tos seca. Cabe recalcar que esta tos va a ser no productiva, una disnea de grado variable, para determinar su diagnóstico es fundamental e importante determinar si el paciente presenta una fatiga y clasificar si es una fatiga al realizar movimientos sencillos o simples o en actividades que realmente lo requieran. Cabe recalcar que en casos graves se asocian inmunodeficiencia respiratoria progresiva en pacientes inmunocompetentes. Pero se llega a desarrollar estos mismos signos y síntomas en pacientes aparentemente sanos que no presentan VIH, pero estos signos y síntomas tendrán un comienzo brusco, que en pocos días se desarrolla una sintomatología mayor. Esta presenta una gravedad mucho mayor por el comienzo súbito que tendrá, el cual será marcada por una hipoxemia, la cual tendrá una intensidad que puede ser tan marcada y esta será fulminante. La diseminación que va a tener principalmente va a ser en pulmones. En pulmones va a ser donde se va a albergar y donde va a presentar una neumonía, pero esta puede diseminarse por distintos órganos, el cual va a ser ganglios linfáticos, en el propio corazón, en la médula ósea, en el vaso y por último se puede diseminar por el hígado, haciendo esto una metástasis, puesto que esta pues se va a correr por medio del torrente sanguíneo, vía linfática y demás. La fisiopatología de la infección, esta va a tener un mecanismo de transmisión de neumocistis, tiene importantes implicaciones clínicas y de salud pública, puesto que este patógeno tendrá un lugar en exposición en el medio ambiente por contacto directo o entre personas. Incluso está demostrado que personas competentes o personas con buen estado de salud pueden llegar a infectar a otras personas inmunocompetentes que este patógeno puede albergarse en la persona sana aparentemente, o que su cuerpo no produce ninguna sintomatología o ninguna alteración o una manifestación clínica, porque este microorganismo es poco virulento, puede permanecer latente dentro del huésped sin producir ninguna alteración. Y esto se debe a la glicoproteína de superficie, la cual es la MSG, que permite evadir al sistema inmune del huésped durante cierto periodo de tiempo, sin causar un cuadro clínico, y esta se manifestará cuando el paciente presente un declive inmunológico. Como bien sabemos, los macrófagos alveolares son las principales células fagocíticas del tracto respiratorio e inferior, y cuando éste se ve estimulado por citoquinas inflamatorias, estas serán las células primarias que tendrán un defecto en
un defecto para poder capturar y eliminar a patógenos respiratorios, como es este caso de una neumocistis provocada por el patógeno Girovesi. Estos macrófagos alveolares pueden promover la eliminación directa de trofozoitos y quistes. Su degradación será dada por inducciones en el estallido oxidativo y esta va a producir la generación de peróxido de hidrógeno, que esta dará paso a la formación de un fagolisosoma que este se ha demostrado que en pacientes con VIH positivo eh, tendrá un conteo de células CD4 menor a 200. Cabe recalcar que se ha encontrado una menor producción de peróxido de hidrógeno en macrófagos alveolares, además de jugar un papel importante en digerir las respuestas inflamatorias y adaptativas hacia este organismo. Cabe recalcar que si el macrófago no está funcionando o no cumple su papel, pues es donde este patógeno oportunista desencadena todas las manifestaciones clínicas. Por eso es considerado como un patógeno oportunista, como bien se hizo mención al principio del video. Sin embargo, en pacientes con agentes inmunomoduladores o que están inmunocomprometidos, como es el claro ejemplo de pacientes con VIH positivo, la activación de células T están comprometidas y además de una reducción en la activación de las células B, por lo que luego de la inhalación de los quistes o trofozoitos, estos se adhieren a los neumocitos de tipo 1 mediante la glicoproteína A de superficie. Luego de esta interacción de neumocitos tipo 2, sufren una disminución en la producción del factor surfactante, lo cual puede producir daños a nuestro alveolo, lo que provoca una disfunción en el pulmón debido a un bloqueo alveolo-capilar, que estos serán en consecuencia a un proceso inflamatorio cuyo infiltrado final es la producción de una neumonía intersticial. Como bien se hizo mención, ocurre un bloqueo pulmonar y capilar, en el cual pues en este GIF podemos ver el proceso normal fisiológico que tiene un paciente sano. Pero ¿qué ocurre si en este ocurre un bloqueo? Los alvéolos no tendrán la capacidad de producir el intercambio gaseoso en nuestros pulmones. El diagnóstico: existen métodos sofisticados que emplean técnicas moleculares para detectar la presencia de ácidos nucleicos, para determinar la presencia de neumonía por el patógeno Girovesi, además de una visualización en fresco, la cual esta permite visualizar e identificar estructuras de origen intraalveolar con un aspecto similar a un panal de abeja, el cual es característica fundamental y microscópica que va a tener este patógeno. También existen métodos diagnósticos como el estudio de secreciones obtenidas mediante un lavado bronquial, el cual generará grandes resultados y estos darán paso a un diagnóstico certero. Además, mediante la sintomatología clínica, se puede emplear métodos
métodos como es una radiografía. Cabe recalcar que esta no nos permite mostrar hasta cierto punto las imágenes que nos hagan sospechar que, que este microorganismo esté causando un cuadro clínico. Aunque lo idóneo debe ser utilizar una tomografía axial computarizada, ya que esta nos brindará un aspecto más sensible y específico. Pero claro, esto quedará a criterio del médico y del acceso a dicho método diagnóstico, puesto que en nuestro país el acceso a una tomografía es un poco de difícil acceso y no todos los pacientes cuentan con la solvencia económica para poderla pagar. El diagnóstico diferencial se debe precisar en esta serie o este listado de patógenos que va a ser provocado por citomegalovirus, por tuberculosis, coccidomicosis, criptocosis o histoplasmosis. Esos van a ser el diagnóstico diferencial en los cuales nosotros debemos precisar por medio del diagnóstico que ya se hizo previamente para pasar a lo consiguiente. La epidemiología que este tendrá mayormente entre un 22 y un 45% va a ser dada por una leucemia linfoblástica aguda o en pacientes con VIH positivo. Como bien se ha venido precisando a lo largo de este video, o un 25% se va a deber a radiomiosarcoma o inmunodeficiencia severa combinada. Estas van a ser debido a trasplantes de pulmón o de corazón. Y entre el 1 y el 3% se van a deber a tumores sólidos que están bajo tratamiento esteroideo, como bien ya se hizo precisión al comienzo del video. El tratamiento de este se ha precisado que en caso de presentar Pneumocystis jirovecii se ha revolucionado la medicina por la presencia de retrovirales. Estos han tenido un auge importante en el tratamiento para esta neumonía Jirovecii. Cabe recalcar que antes de que estos medicamentos surgieran, se tenía una estipulada cifra de cada 20 de cada 100 personas al año con VIH positivos podían contraer esta enfermedad. Y con la presencia de estos retrovirales, la cifra se ha restado o se ha tenido una disminución de la mitad, del 50%. De 10 de cada 100 personas presentan esta enfermedad. En países asiáticos, como lo son Tailandia, India y Malasia, muestran grandes incidencias de neumocistis en pacientes con VIH positivo, esto entre un porcentaje aproximado del 12.5 al 25%. Mientras que en Latinoamérica, en países como Chile y Venezuela, presentan una alta incidencia en personas inmunocomprometidas o con VIH positivo, que será de un 37%.
Algo importante que nosotros debemos de conocer, que en nuestro país no tienen datos estadísticos de neumocistis ligado a personas inmunocomprometidas. Por lo contrario, el virus de VIH positivo puede identificarse como un agente etiológico más probable en este de un 25% de presentar neumonía de neumocistis. El tratamiento es una opción muy importante que nosotros debemos precisar según al manual de prácticas clínicas, el cual en años anteriores se daba el tratamiento de trimethoprim con sulfametoxazol. Cabe recalcar que esta combinación de medicamentos era sumamente tóxico, o sea, desencadenaba grandes repercusiones en pacientes, por lo que surgió la presencia o surge el medicamento llamado Dapsona, el cual se combinará con trimetroprima, pero solamente será trimetroprima y Dapsona, ya que esta no tendrá muchos repercusiones o efectos adversos a pacientes. La dosis de esta será de 15 a 20 miligramos kilogramo cada 8 a 12 horas durante 21 días. Cabe recalcar que el pronóstico de neumocistis girovesi, va a ser de pronóstico reservado. Los factores que pueden desencadenar un mal pronóstico va a ser un síndrome de inmunodeficiencia respiratoria aguda en pacientes de edad avanzada, en el VIH positivo sin que haya algún tratamiento anterior o un diagnóstico anterior. O bien por un segundo episodio de neumocistis. La anemia también puede desencadenar un mal pronóstico y la presencia de LH sérica elevada pueden desencadenar un pronóstico fatal o de mal pronóstico. Sin nada más que decir, les doy las infinitas gracias por su atención. Espero que este material les sirva para la clase de microbiología. Nos vemos. Hasta la próxima.